Hola, bienvenidos a todos a esta nueva píldora formativa de nuestro curso en gestión de proyectos. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los elementos, uno de los componentes, si recordáis, de ese diamante que veíamos al principio, ¿no? Ese triple constraint que se convertía en lo que lo pasábamos a 4 dimensiones, ¿no? Que era alcance, tiempo, coste y expectativas del cliente. Vamos a ver hoy, vamos a hacer un repaso a los conceptos esenciales de uno de los componentes clave en la gestión de proyectos, como es la gestión del tiempo. Es decir, todo proyecto tiene que tener un horizonte temporal, tiene que tener un horizonte fijado. Además de unos objetivos, de un alcance, de un presupuesto, de una motivación, tenemos también que situar ese proyecto en un horizonte temporal, en una escala de tiempo, y tenemos que lograr, por tanto, alcanzar esos objetivos que nos hemos fijado en un determinado marco temporal. Es de esto de lo que se ocupa la gestión del tiempo como área de conocimiento dentro de la gestión de proyectos, y es esto lo que vamos a ver hoy en nuestra píldora del curso. En primer lugar, recordar eso que os comentaba ahora mismo. Una vez hemos identificado qué es lo que tenemos que hacer en el proyecto, ya hemos visto en las primeras unidades del curso, hemos visto la gestión del alcance del proyecto, hemos visto los conceptos básicos que afectan a ese alcance del mismo. Tenemos también que fijar obviamente nuestros objetivos, no decimos solo alcance, sino también esos objetivos presupuestarios o objetivos incluso de expectativas, como decíamos, es la cuarta dimensión que sale de este plano 2D de la pirámide del triple constraint. Tenemos que salir hacia arriba, tenemos que fijar cuáles son los objetivos de nuestro proyecto. Pues una vez tenemos eso, tenemos que, como os digo, situar en esa escala de tiempo esa evolución de mi proyecto. En primer lugar, tenemos que fijar un plazo para esas actividades y objetivos que nos hemos marcado para el mismo, y en segundo lugar tenemos que, obviamente, dosificar, como veremos en la segunda parte de este bloque del curso, tenemos que ir dosificando los recursos de los que disponemos a lo largo del tiempo, no solo los recursos humanos que veremos más adelante, sino también los recursos materiales, los recursos monetarios con los que vamos a ejecutar nuestro proyecto. Eso, como os digo, lo veremos en la segunda parte del bloque de esta unidad didáctica referente a la gestión de costes. Pero centrémonos en lo que os comento, la gestión del tiempo dentro de la gestión de proyectos. En primer lugar, tenemos que identificar uno de los elementos clave que tenemos dentro de la gestión del tiempo, dentro de la gestión de proyectos, que es la preparación del plan de gestión del cronograma. Aquí vamos, este plan de gestión del cronograma, que forma parte del plan de dirección del proyecto, debe abarcar distintos aspectos relativos a la gestión del tiempo del proyecto. Entre otras cosas, en primer lugar, qué metodología y qué herramienta de programación vamos a utilizar para mi proyecto. Ahí vamos a sentar las bases, le vamos a decir al receptor de mi plan cómo va a estar construido el programa que le estoy presentando. El segundo, qué nivel de detalle vamos a precisar para ese cronograma, si va a ser un cronograma de fechas clave básicas o va a ser un diagrama absolutamente detallado prácticamente a la semana en cuanto a planificación, qué unidades de medida vamos a utilizar, semanal, diario o anualmente esa planificación. Qué importante, qué reglas vamos a utilizar para controlar el avance dentro de esa escala temporal del proyecto, ¿vale? Porque es fundamental, es decir, de nada nos sirve fijar ese cronograma del proyecto inicialmente, lo hacemos a priori, simulamos el proyecto, si después, a medida que vamos caminando sobre ese cronograma de proyecto, no vamos midiendo el avance del mismo, no vamos comparando con nuestra línea base mediante indicadores para detectar posibles errores o desviaciones que se estén produciendo en la gestión de mi proyecto. También hablaremos dentro de este plan de gestión del cronograma de cuáles son los formatos de los reportes que para identificar estas desviaciones, para realizar este seguimiento y control de planificación, vamos a utilizar. Yéndonos hacia la metodología que estáis viendo dentro del PMBOK, dentro de un poco el marco de trabajo que propone el PMBOK, vamos a identificar los siguientes procesos dentro de la cadena de gestión de tiempo dentro de mi proyecto. Empezaremos con la definición de las actividades, elemento esencial dentro de la gestión del cronograma, es decir, tenemos que dividir mi proyecto en actividades y tenemos que asignar a cada una de esas actividades, como veremos después, una duración. El segundo paso que haremos es a esas actividades que listamos tenemos que ponerles un orden lógico, un orden cronológico, a medida o condicionada por múltiples factores, dependiendo del momento en el que tengan que estar listas, la complejidad, los requisitos previos o posteriores que necesita esa actividad, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que no solo listar las actividades, sino que también secuenciarlas para poder ver cuáles son los caminos que podemos llevar y cómo tenemos que abordar esos caminos. Sería en paralelo caminos múltiples, etcétera, ¿no?
Tenemos también que estimar la duración de esas actividades y para eso tenemos distintos métodos, distintos programas que nos van a permitir hacerlo. Tenemos que, digamos, acompañar a esa duración de unos recursos, ¿vale?, que son los que confirman, podemos decir, esa duración, ¿vale? Esos recursos, evidentemente, irán a su vez condicionados por dos factores o por dos áreas de conocimiento: los costes de mi proyecto y los recursos humanos de los que dispongo en mi proyecto. Todo ello nos permitirá, como quinta fase, construir el cronograma de mi proyecto, construir el diagrama de barras para visualmente, para gráficamente, poder ver en qué consiste el cronograma de mi proyecto. Y por último, tenemos que abordar todos los aspectos relativos al control, al seguimiento de mi cronograma, esa comparativa continua con la línea base mediante indicadores que me van a permitir poder detectar a tiempo posibles desviaciones, corregir posibles errores que se hayan producido y, por tanto, mantener así una línea de avance en mi proyecto que sea suficientemente clara y que vaya, digamos, enfocada hacia los objetivos que nos hemos marcado dentro de mi proyecto. Empecemos con la primera etapa, que es la de definición de actividades, y que podéis ver dentro de este tema del PMBOK. Esa definición de actividades lo que hace es, como os digo, dividir desde el nivel inferior, desde el nivel mínimo que definamos como grado de detalle, hasta un nivel superior, cuáles son las actividades que hago en mi proyecto, y a su vez las actividades las agrupamos por familias o paquetes. Esta división de mis familias de actividades en distintas actividades, ese desglose de mi proyecto en actividades detalladas, es lo que compone la estructura de trabajo o EDT, que junto con la lista de actividades van a permitir definir perfectamente cuáles son las actividades que componen mi proyecto. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso sobre terminología que vais a encontrar en el PMBOK. Cuando abordamos una planificación, y los que tengáis experiencia en planificación de proyecto, en la gestión de proyectos, lo vais a identificar rápidamente. Cuando abordamos la planificación de un proyecto, siempre podemos utilizar dos vías, podemos decir, una que es la que llamamos free planning o de fecha más temprana, es decir, buscamos ejecutar el proyecto, completar el proyecto lo antes posible, y en función de ello vamos a enfocar la estructura de nuestras actividades en la preparación de nuestro cronograma. O un segundo tipo, que es lo que llamamos el target planning, tengo una fecha de terminación fijada y por tanto tengo que alcanzar esa fecha, no la más temprana posible, sino la fecha con la que haya comprometido con mis stakeholders esa entrega del proyecto. Cada una de estas actividades que he visto, obviamente, tiene que llevar sus atributos, tiene que llevar su información contenida, sus condicionantes, sus características, que es lo que nos permita después, digamos, acertar la estimación de tiempos. La segunda etapa que tenemos es la de secuenciación, es decir, tenemos que poner en orden, tenemos que establecer relaciones de dependencia, de jerarquía entre las distintas actividades que tengo en mi proyecto. ¿Para qué? Sobre todo para optimizar, podemos decir, el hecho de que pueda abordar distintos caminos de actividades al mismo tiempo, para lograr optimizar en lo posible el camino que me lleve desde el punto de partida a la finalización de mi proyecto. Existen muchos métodos dentro de la bibliografía, ¿vale? Entre ellos, pues podemos destacar el método de programación por precedencia, es decir, es aquel que me va estableciendo cuál es la actividad siguiente a una establecida cuando se cumplen determinados requisitos. Y ese método de programación por precedencia lo que me va a permitir construir lo que se conoce con el nombre de diagrama PERT, ¿vale? Un diagrama en el que, de alguna forma, voy estableciendo qué actividad tiene que ocurrir detrás de otra o delante de otra, y voy estableciendo distintos tipos de dependencias, como podéis ver en la bibliografía, como podéis ver detallados en el PMBOK. Veréis que tenemos dependencias final-final, final-comienzo, comienzo-final o comienzo-comienzo, dependiendo de cuál sea la condición que debe cumplirse para que se inicie una actividad. Tenéis, como os digo, el detalle de ese tipo de jerarquía, de ese tipo de relaciones en el PMBOK. Como tercera actividad, pues nos metemos ya de lleno en la estimación de las duraciones, y eso no puede ir nunca separado de la estimación de recursos, es decir, un tiempo para una actividad asignada a un proyecto no tiene ningún significado si no lo hacemos de manera conjunta con una estimación de recursos disponibles. Es decir, no es lo mismo poder acometer una actividad con 100 personas disponibles que hacerlo con 25. La duración de la misma para un mismo objetivo no va a ser la misma duración. Con la secuencia de actividades clara tenemos ahora que fijar, como os digo, esa duración de actividades. Para eso, ¿a qué tenemos que atender? ¿O cuáles son los tres factores principales que os pido que atendáis cuando establezcáis esa secuencia de actividades, esa duración, esa estimación de duración? En primer lugar, ¿a qué restricciones tiene esa actividad, ¿no? Si tiene que empezar después de que empiece otra, si tiene que terminar al mismo tiempo que otra, o si tiene algún tipo de condicionante porque necesito esperar a la llegada
o a la entrada de determinado tipo de información para que se complete esa actividad. También poder simular, poder realizar supuestos sobre cómo realizar esa actividad. Y por último, tirar obviamente de bases de datos, de información histórica, de referencias que nos permitan de alguna manera confirmar que la duración que estoy estimando es correcta. Todo ello, obviamente, siempre iterando, como os digo, con los recursos disponibles, tanto en número como en tiempo, cuando están disponibles esos recursos. Eso también me va a condicionar la duración de esa actividad. En la bibliografía, como podéis encontrar también descrito en el PMBOK, hay multitud de métodos. Entre ellos, pues destacamos el método que llamamos por analogía, es decir, tenemos referencias similares que ya hemos ejecutado, que ya hemos cumplido y puedo tirar de esas duraciones que en su momento se produjeron para poder estimar las actividades que ahora tengo encima de la mesa. Paramétrica, es decir, tengo lo que tardo en hacer una actividad por unidad de tiempo, tengo las X unidades de tiempo en mi proyecto, puedo estimar la duración total. Ascendente, es decir, cuando ya la complejidad de la estimación aumenta, puedo tirar por un método de estimación ascendente, es decir, parto de actividades lo más sencilla posible y voy aumentando en complejidad para poder, digamos, llegar a la duración global de una familia, de un paquete de actividades. Y por último, también tenemos la estimación que se llama por método PERT, por tiempos PERT, que es, si es cierto, la que la mayor parte de las rutinas de cálculo de programas de planificación utilizan, que es el método que llamamos por estimación de tres valores, probable, pesimista y optimista. Es decir, lo que hacemos no es nada más que una media ponderada de lo que estimo como duración más probable, más optimista, más pesimista, y obtengo así un tiempo promedio, ¿vale? Que es el que asigno a mi actividad, a mi paquete de actividades, en el caso de que tenga una familia más amplia, como decimos, de actividades. Una vez tengo esas duraciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada más que dibujarlo, es decir, situar esas duraciones en un cronograma. Para preparar ese cronograma, bueno, pues esto generalmente no lo vais a hacer a mano, estamos destripando un poquito lo que es la planificación. Tenemos programas, tenemos aplicaciones que hacen este tipo, que a partir de una serie de atributos, como decimos, esa lista de actividades, nos preparan un cronograma. El método que se suele utilizar más dentro de esos programas es el método que llamamos como camino crítico, o sea, que identifica aquellas actividades que tienen holgura cero, ya que son las que me permiten fijar la duración total de un proyecto. Es decir, si voy siguiendo el camino de aquellas actividades que tienen holgura cero, son aquellas que me van a empujar la duración del proyecto, son aquellas que me van a determinar cuál es la fecha de inicio, cuál es la fecha de fin de mi proyecto. Pero hay muchos métodos, dependiendo de cuál sea, voy a decir, el tipo de proyecto, el sector, el objetivo que persigáis con esa planificación. Al final lo que nos va a quedar en esa planificación es algo como lo veis aquí, un diagrama de barras, un diagrama PERT, en el que lo que hacemos es una estimación de duraciones dependiendo de esa secuencia, de esa estimación que he hecho de tiempos. Lo que hago es presentar visualmente el inicio, el camino que llevo desde el inicio hasta el final de mi proyecto. Al final, eso lo que va a suceder es que durante la preparación de mi proyecto voy a tener una barra que avanza a lo largo de este cronograma, comparando esa línea base de avance de mi proyecto con la, digamos, línea estimada o la línea real de ejecución de mi proyecto. Es decir, si yo tengo el cronograma que os presento en esta transparencia como línea base, es decir, lo que estimaba al principio como objetivo de mi proyecto, lo que voy a hacer es ir situando la barra de avance de mi proyecto y voy a ir midiendo el estado real de mis actividades con distintos reportes que he fijado con el planificado que presento en mi programa de inicio del proyecto. Por tanto, eso lo que me va a permitir de alguna forma es fijar las duraciones y controlar, es más, la planificación, es decir, si voy en tiempo, si estoy ejecutando conforme a objetivos. Esa está la última etapa en la gestión de tiempo. En esa etapa de control, como os digo, son muchas las herramientas con las que contamos, sobre todo el director del proyecto, el gestor del proyecto, a qué va a atender dentro de ese control de cronograma o a qué debemos atender dentro de ese control de cronograma. En primer lugar, como os digo, comparación continua y en tiempo real de mi avance real del proyecto con el planificado, con la línea base que llamamos del programa, con ese cronograma inicial que obtuve al inicio del proyecto. Si identifico desviaciones, tengo que cuantificar esas desviaciones respecto a la línea base y proponer actuaciones de mejora, proponer correcciones para que en el próximo reporte de seguimiento podamos haber corregido la tendencia. Tenemos que tener distintos tipos de diagramas comparativos, fuerte información muy diversa, datos de muy distinta procedencia para ir comparando por distintos frentes mi planificación. Como os digo, plantear medidas correctoras
ya que durante la ejecución del proyecto, en lo que a la gestión del tiempo se refiere, resulta esencial la anticipación, es decir, tenemos que disponer de las herramientas y para eso trabajamos esta gestión del cronograma, para poder identificar desviaciones con suficiente antelación como para poder plantear medidas correctoras que me permitan anticipar ese posible retraso y plantear medidas que mitiguen el efecto o el impacto que tengan sobre mi fecha final, sobre mi objetivo final dentro de la gestión del proyecto. Bien, pues como veis, la gestión de tiempo abarca un elemento esencial dentro de la gestión del proyecto porque, como os digo, me permite caminar desde el inicio al final del mismo mediante una línea temporal de ejecución de mi proyecto y me permite disponer ese estudio de la gestión del tiempo, de las herramientas de la gestión del tiempo en proyectos, de herramientas que lo que hagan es anticipar posibles desviaciones y plantear así, digamos, posibles medidas de mitigación que reduzcan el impacto que ese retraso haya tenido sobre la etapa final, objetivo final de mi proyecto. Por mi parte nada más, espero que os haya resultado útil e interesante esta píldora y quedo a vuestra disposición dándoos las gracias para resolver cualquier duda que os pueda surgir. Nada más, muchas gracias y hasta pronto.